Hola, bienvenidos nuevamente al curso de aprendizaje de máquina avanzado. El día de hoy veremos el tema de los modelos lineales basados en mínimos cuadrados y pues sus métodos para la optimización, para encontrar los diferentes parámetros que esta metodología aborda. ¿Y por qué comenzamos con este tema? Comenzamos con este tema porque básicamente es el tema central del Deep Learning. Si entendemos este tema, entenderemos también el Deep Learning como tal, las redes neuronales. Entonces, sin más, vamos a comenzar. En el video anterior habíamos hablado de que en los algoritmos de aprendizaje de máquina y de Deep Learning teníamos que resolver problemas de optimización. Sin embargo, no habíamos dicho el por qué. Bueno, eh, básicamente tenemos que resolver problemas de optimización cuando hablamos de aprendizaje de máquina, de inteligencia artificial, de deep learning, porque todos estos algoritmos, la ciencia de datos, la minería de datos, el aprendizaje de máquina, todos estos tipos de algoritmos requieren optimizar algo, ya sea que quieren un parámetro óptimo para cierta función de un modelo o requieren encontrar la solución más exacta o que más se ajuste a unos datos. Es por eso que utilizamos o resolvemos más bien problemas de optimización. ¿Qué tipo de problemas de optimización? Bueno, los vamos a ver más adelante. Pero entonces, quiero que quede claro por qué se utiliza la optimización. Resulta que los algoritmos de aprendizaje de máquina se componen de parámetros libres en muchos casos. ¿Qué es esto de los parámetros? Los parámetros son eso que aprende el modelo de mis datos. ¿Ok? Y resulta que estos parámetros conforman mi modelo. Si aprendo los parámetros y encuentro los parámetros óptimos, entonces mi modelo será óptimo. Si no, pues mi modelo o se sobreajusta o tenemos presencia del subajuste. ¿Ok? Bien, entonces, en general, tenemos siempre que optimizar algo, que encontrar el óptimo de algo. ¿Cómo hacemos esto o por qué lo hacemos? Bueno, expliquémoslo mejor con el siguiente gráfico. Tenemos un modelo el cual tiene unos parámetros. Este modelo utiliza estos parámetros para aprender de los datos. Los datos casi siempre son datos medidos, mediciones y ruido. ¿Por qué? Porque las mediciones se toman a través de sensores y los sensores están sujetos a ruido. Entonces, este modelo tiene estos parámetros que son los que le permiten ajustarse a esta entrada y al ruido para obtener unas salidas estimadas. Pero, ¿cómo sabemos que los parámetros del modelo y el modelo en general quedaron bien o son los mejores para estos datos de entrada? Ahí es donde entra la optimización. La optimización va directo al modelo y a los parámetros del modelo. Esta optimización puede ser de dos formas, con y sin restricciones. Ya vamos a ver y vamos a hablar un poquito acerca de esas dos formas. Por ahora, entendemos que esta optimización o esta herramienta de optimización lo que nos permite es obtener el modelo óptimo o el mejor modelo para los datos de entrenamiento, para que esos datos, pues, o lo que se aprende de esos datos se refleje en las salidas estimadas. ¿Cómo hacemos esto? Para optimizar necesitamos
una función de costo. ¿Qué hace esa función de costo? El papel de la función de costo en la optimización es decirnos qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo las cosas. Es decir, qué tan bien o qué tan mal se está ajustando este modelo a mis datos. Para eso nos sirve la función de costo. Y esa función de costo es la base de la optimización. A partir de esa función de costo, nosotros vamos a optimizar. Nosotros ya debemos o vimos alguna vez en los cursos de pregrado algo de optimización, algunas nociones de optimización. Bueno, aquí vamos a recordar un poco de esas nociones y vamos también a dar un paso más allá y aplicar esas nociones de optimización, las funciones de costo, a el aprendizaje de máquina. Entonces, nosotros vamos a buscar información relevante de nuestros datos y la vamos a aprender por medio de optimización. Vamos a aprender la mejor forma de analizar, tratar y ajustar los modelos a nuestros datos. ¿A partir de qué? De optimización matemática. Ok, entonces, vamos a hablar de la optimización con y sin restricciones. Resulta que un problema de optimización es en matemáticas un problema como el siguiente. Tenemos un óptimo que es el argumento que minimiza una función de costo. ¿Ok? El argumento que minimiza una función de costo. Este problema en sí ya es un problema de optimización sin restricciones. Pero resulta que también existe el problema de optimización con restricciones. ¿Cuál es el problema de optimización con restricciones? Es el mismo problema de base sin restricciones con un añadido. ¿Qué es ese añadido? Bueno, son las funciones de restricción. Subject to o sujeto a significa ST. Sujeto a una función g de x también vive en el mismo dominio de la función f de x, que es igual a 6. Que también, además, podemos tener muchas restricciones, más de una, que van a ser mayores que b, ¿okay? Que algún valor, ¿vale? Entonces, este ya sería completo un problema de optimización con restricciones. Problema de optimización con restricciones. Este problema de optimización con restricciones se compone de los siguientes elementos. Primer elemento, x asterisco, así se encuentra comúnmente en la literatura, es la solución óptima de nuestro problema. F de x es la función de costo, también la pueden encontrar como función objetivo, y es la que nos dice que también estamos aprendiendo, ¿ok? Que también estamos aprendiendo de nuestros datos. También tenemos g de x, le pongo
GI de X, porque esto puede ir, lógicamente, con I desde 1 hasta M, y J también va desde 1 hasta N. Pueden ser muchas restricciones. Entonces, siguiendo, G de X se denomina restricciones de igualdad. De igualdad. ¿Ok? Y, bueno, vamos a cambiar yo creo que un poquito la notación para poder continuar hacia abajo con una notación un poco más del estado del arte. Y vamos a decir que I vive de 1 hasta D. Y J vive de 1 hasta Q. ¿Ok? Entonces, recapitulando, G de X son las restricciones de igualdad y por ende H de X son restricciones de desigualdad. ¿Ok? ¿Qué pasa con este X? O más bien, con este X que tenemos como variable de nuestra función de costo. Bueno, X sin asterisco puede ser un escalar, puede ser también un vector y puede ser una matriz. ¿Ok? Entonces, este X, lo que quiere decir que vive en un espacio Rn. ¿Ok? Bien. Lo que a su vez dice también que te podemos tener infinitas dimensiones, entre comillas infinitas. Ya sabemos que infinito pues, no es una cantidad medible, ni mucho menos procesable por una computadora, pero en general podríamos decir que tenemos infinitos puntos o infinitas dimensiones. Bien, después de explicar un poquito en qué consiste la optimización, vamos a verlo gráficamente. La línea roja, por ejemplo, en este caso, sería nuestra función de costo. Sería nuestra función de costo. Bueno, en este caso es una función de costo que es cuadrática, cóncava, ya vamos a explicar un poquito más lo de cóncava, y básicamente es una de las funciones de costo que todos nosotros desearíamos tener en aprendizaje máquina. Lógico, no la vamos a tener tan sencilla, pero ¿por qué digo que es una de las mejores, si no la mejor? Porque en esta función de costo nosotros vamos a encontrar sí o sí un mínimo global, es decir, un punto en el cual voy a tener el funcionamiento óptimo de mi sistema. ¿Ok? Es decir, que va a ser básicamente este punto de acá. Este es el óptimo. ¿Ok? Miren que es un punto y pues vamos a tener otros puntos que están por encima de este que acabé de nombrar. ¿Qué pasa? Ustedes me dirán con la línea azul. La línea azul resulta que hace las veces de las restricciones. Esta es una restricción. Claro, como estamos trabajando en este momento en dos dimensiones, pues es una restricción lineal. Bien, y pues la podemos observar fácilmente. Cuando trabajemos con más dimensiones ya esto es un poquito más abstracto. Pero siguiendo con la restricción, ¿qué es lo que hace esta restricción? Bueno, como son restricciones lineales, es una línea recta la cual limita
las posibilidades de encontrar un mínimo. Es decir, yo no voy a poder obtener, por ejemplo, el punto rojo de acá como una solución viable a mi sistema o a mi problema de optimización. Limito siempre a lo que esté contenido o a lo que esté siempre debajo de mi restricción. ¿Ok? Toda esta parte de acá. Por eso será más fácil encontrar un mínimo. ¿Por qué? Porque no tendré que estar preguntando por estas partes, sino que directamente descartaré lo demás y buscaré solo donde me diga la restricción. Esa es la función de la restricción en la optimización. ¿Ok? Entonces, en algunos casos vamos a tener que utilizar restricción y ya veremos por qué. Ahora, hablando un poco de la función de costo, dijimos que la función de costo más apetecida, por decirlo de alguna manera, o la función de costo que más nos conviene, es una función de costo convexa. Entre estas dos gráficas, la gráfica de la izquierda es una función convexa. ¿Ok? Función convexa. ¿Qué quiere decir función convexa? Quiere decir que va a tener un único mínimo global. ¿Okay? Un único mínimo global. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando tenemos un único mínimo? Bueno, resulta que si tenemos un único mínimo, pues al algoritmo de aprendizaje le va a ser mucho más fácil llegar a él. Pero por otro lado tenemos las funciones que no son convexas, que es la gran mayoría de funciones en Machine Learning. ¿Okay? Bien, siempre trataremos de llevar las funciones a que sean convexas, pero si no lo son, no hay problema porque existen algoritmos especializados para tratarlas. Bien, por el lado de la figura de la derecha, tenemos una función de costo, una función no convexa. ¿Qué quiere decir una función de costo no convexa? ¿O qué quiere, más bien, qué representa una función de costo no convexa? Bueno, representa que tiene muchos mínimos o puede tener muchos mínimos locales. ¿Ok? ¿Cómo lo ven ustedes en la gráfica? Si se dan cuenta, en este punto tengo un mínimo, en este punto tengo otro mínimo, en este punto tengo otro mínimo y en este punto tengo otro mínimo. ¿Qué pasa con un algoritmo de aprendizaje de máquina? Algo alusiona un poquito al algoritmo de descenso de gradiente, el cual nos va a permitir descender de acuerdo a la magnitud del gradiente, descender por la función de costo. Pues resulta que muchos de los algoritmos se van a quedar en mínimos locales y se les va a dificultar mucho llegar a un mínimo global. Entonces, pues, este tipo de funciones de costo son más difíciles para nuestros algoritmos, no son imposibles, pero sí requieren un poco más de habilidad matemática para tratarlas. ¿Ok? La convexidad, la convexidad de las funciones de costo depende también de las restricciones. Es decir, si yo utilizo restricciones, pues puedo trazar una línea por acá y miren que la complejidad baja porque ahora no tendré que buscar pues en el resto de la función, sino en una sola parte. Y más, si encuentro una restricción óptima, pues miren que voy a obtener una función o una subfunción que va a ser convexa. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar las restricciones. Para eso son importantes las restricciones. Bueno, hemos hablado ya de qué es un problema de optimización, por qué necesitamos que las funciones sean convexas, por qué es conveniente utilizar las restricciones, pero no hemos llegado al punto de solucionarlo. Resulta que
este tipo de optimización se resuelve mediante el método de Lagrange, o utilizando más bien los operadores de Lagrange, formando una función lagrangiana. ¿Ok? ¿Cómo es una función lagrangiana? ¿O qué es más bien una función lagrangiana? La función lagrangiana es aquella función n, voy a ponerlo más bonito, aquella función L que tiene que ver con los datos y con los operadores de Lagrange. ¿Ok? Lambda va a ser un operador de Lagrange. ¿Ok? Resulta entonces que la función lagrangiana se forma a partir de la función de costo menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta d, recuerden que d era la cantidad de restricciones, ¿de qué? Bueno, vamos a ver un poco acá. Desde i igual a 1 hasta d de la multiplicación del operador de Lagrange por cada una de las restricciones. Esa sería la función lagrangiana. Esa función lagrangiana nos va a permitir relacionar, esta función relaciona el gradiente de la función de costo y el de las restricciones. Bueno, resulta que mediante este método pues ya hemos resuelto la forma de incrustar en una misma ecuación la función de costo y las restricciones. Ahora sí, la solución que queremos buscar, solución, será minimizar la función de costo que es lo mismo que maximizar las restricciones. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, como lo hemos hecho siempre en la optimización. La derivada de L o de la función lagrangiana de x y lambda con respecto a x igualada a 0 y además la derivada de la función lagrangiana de x y lambda con respecto a lambda, también igualada a 0. Haciendo estas dos derivadas y resolviendo el sistema que estas dos nos devuelven, nos arrojan, pues tendremos la optimización de nuestro problema. ¿Ok? No vamos a entrar en detalle porque la optimización pues, es un curso aparte, pero estas son las nociones que tenemos. ¿Ok? Entonces, resumiendo, la ciencia de datos, que ya habíamos hablado que incluye a Machine Learning, inteligencia artificial, Deep Learning, etcétera, etcétera. Entonces, la ciencia de datos nos permite o se basa en extraer
información relevante desde los datos. ¿Cómo hacemos para saber si yo estoy extrayendo la información correcta? Bueno, utilizando optimización. ¿Ok? Utilizando optimización. Que básicamente ajusta algún modelo de justamente extracción de información desde los datos. Es decir, la optimización nos permite aprender. ¿Cómo hace? ¿O cómo hacemos esto? Lo hacemos mediante una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es o hace referencia a una función de costo más unas restricciones. De esa manera se van a modelar los algoritmos de Machine Learning. Y pues vamos a tener una función de costo que es la que nos provee la calidad de la solución, las soluciones, y unas restricciones que básicamente nos dan la viabilidad de la solución. ¿Ok? Es decir, qué tan viable o cómo nos ayudan a encontrar esa solución de la función de costo. Ese sería el resumen de cómo se aborda un problema de aprendizaje de máquina. En general, de deep learning puede ser de aprendizaje reforzado, no supervisado, supervisado, etcétera, etcétera. Nosotros ahora vamos a empezar con algo que es fundamental en el aprendizaje de máquina y es el modelo lineal. El modelo lineal, como ya se conoce en otros campos de la matemática, el cálculo, el álgebra lineal, es más bien una recta, una línea recta que se va a ajustar a nuestros datos. Entonces, esa línea recta, como ustedes o algunos de ustedes ya sabrán, está dada por y, una ecuación y f de x, que tiene que ver con la pendiente por la variable independiente más un bias o un intercepto. Esto viene desde álgebra básica, desde la álgebra básica. Ahora, resulta que nosotros vamos a tener una extensión vectorial de aquella ecuación. Es decir, el vector y, que lo voy a pintar un poquito más negro, va a ser igual a f de x, todo vector, igual a, a w traspuesto por x, más un bias o un intercepto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir W traspuesto por X? W traspuesto por X, como X es un vector, pues W traspuesto por X, o W traspuesto más bien, va a ser también un vector. ¿Ok?
Y esto ya es una extensión vectorial. Extensión vectorial. Que básicamente pues es lo que acabamos de ver. Recuerden que el modelo lineal siempre es una línea recta que se ajusta a nuestros datos. Una línea, un plano, etcétera, etcétera, dependiendo de qué, de las dimensiones en las que viva X. Ahora, tenemos un problema muy importante. Nuestros datos no siempre llegan limpios. ¿Qué quiere decir eso? Pues no siempre llegan limpios, es decir, que el ruido inherente a la medición o en la toma de muestras es demasiado amplio para que nuestros datos tengan y no siempre tienen relaciones lineales. Si los datos no tienen relaciones lineales, es decir, yo tengo datos así, que no tienen ninguna relación lineal, pues nuestro algoritmo del modelo lineal sufre un poco, no digamos que no puede resolverlo, pero sufre un poco para ajustarse a dichos datos o aprender de dichos datos un modelo. ¿Ok? Entonces, vamos a centrarnos en este modelo, en el modelo de la extensión vectorial, pero más específicamente, o yendo un poquito más allá, al modelo de la extensión matricial. ¿Por qué la extensión matricial? Porque en el Machine Learning siempre tenemos, como ya lo hablamos, datos estructurados y no estructurados. La mayoría de estos algoritmos utilizan datos estructurados. ¿Qué quiere decir que los datos son estructurados? Que tenemos un esquema de muestras por características. ¿Ok? Tenemos muestras por características. De modo que por cada muestra tenemos un conjunto de mediciones o características obtenidas. Es decir, que nuestro dataset o nuestros datos de los cuales vamos a aprender se representan a través de una matriz. De modo que pues tenemos que ir hasta la extensión matricial del modelo lineal. ¿Cuál es la extensión matricial del modelo lineal? Es la siguiente. Tenemos un vector y estimado. Cuando vean el símbolo gorro, significa estimado. Un poco más abajo para que esto me alcance. Tenemos un modelo y estimado, que es lo mismo que f de x. Recuerden, x vector. En este caso, voy a hacer más énfasis en una x mayúscula, que va a ser más bien una matriz, y que va a ser igual al modelo que ya vimos vectorial, pero x mayúscula por w. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? X por W, lo mismo que teníamos arriba, pero ahora X es una matriz. ¿Cómo así que una matriz? Es de la siguiente forma entonces. Es lo mismo que tener Y1, Y2, hasta YN, es decir, N muestras, igual a una matriz X, en la cual tenemos la muestra X1, 1, X2, 1, perdón,
contrario, x1, 2, siempre filas y luego columnas, y x1, p. Es decir, tenemos p características. De la misma forma, la siguiente muestra, la muestra x2, va a tener característica 1, característica 2 y x2 característica p. Y así sucesivamente hasta llegar a la muestra xn característica 1, xn característica 2 y hasta llegar a la muestra x n p, es decir, n muestras y p características, multiplicado por un vector de escalares W1, W2 hasta WP. Vamos a ver entonces las dimensiones de cada uno de nuestros arreglos para definir. Primero, y estimado va a ser un vector, que vive en los reales de n, es decir, con n como el número de muestras. ¿Ok? Entonces, vamos a poner acá n es igual al número de muestras. Y p es igual al número de características. ¿Ok? Entonces, continuando. Y vive en el espacio de las muestras x mayúscula, perdón, x vive en el espacio de muestras por características, es decir, mediciones por, o más bien, muestras, visualizaciones por mediciones, y w, el vector w, vive en los reales de características. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tengo un escalar para cada característica. Y ahí está la combinación lineal. Es decir, la combinación lineal sería x1, ¿no? x1 por w1, x2 más x2 por w2 más x3 por w3 y así sucesivamente. Es exactamente lo que tenemos acá. Es decir, el modelo lineal en cualquiera de sus formas nos devuelve, o más bien se aprende unos parámetros w que son la ponderación de cada una de las p características de mis datos. Es decir, me está diciendo, en general, cuál es la característica que más aporta para que mis datos sigan un modelo lineal. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo. Pero ahora nos surge una pregunta. ¿Cómo estimar o encontrar W? ¿Cómo encontrar W? ¿Un modelo lineal? Bueno, para encontrar W, la forma estándar es a través de los mínimos cuadrados como función de costo. ¿Cómo así? Claro, ahora nuestra f de x se convierte ya en una función de costo tangible.
¿Cómo así que una función de costo tangible? Bueno, resulta que la función de costo nos dice qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo la tarea. Y eso básicamente es un error. ¿Ok? Entonces, mínimos cuadrados como función de costo quiere decir que nosotros tenemos la función de costo, o nuestra función de costo más bien es el error de reconstrucción. ¿Cómo así que el error de reconstrucción? Bueno, el error con parámetro W viene siendo igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, que son las muestras, recuerden, ¿de qué? De y menos la reconstrucción. Recuerden que nosotros estamos haciendo una combinación lineal de los datos. ¿Para qué? Para obtener una reconstrucción de Y. Y es nuestro vector target o de etiquetas. Es decir, hacia donde yo voy a ajustar los mismos cuadrados. Entonces, este vector Y, devolvamos un poco, este vector Y lo que hace es, o la función es, ser la mano supervisada o ser el punto de supervisación humana de esta reconstrucción. Es decir, a partir de mis datos, con una combinación lineal, voy a poder encontrar una etiqueta, bien sea de regresión o de clasificación, un target, un objetivo, de o previamente definido. Entonces, lo que vamos a hacer es una reconstrucción. ¿Y cómo sabemos que esta reconstrucción es lo más fiel a los datos originales o a los targets? Pues con el error de reconstrucción. El error de reconstrucción es simplemente reconstruir X por W, o reconstruir más bien Y como X por W. ¿Ok? X por W. Y básicamente vamos a utilizar la función de costo del error cuadrático medio. ¿Por qué el error cuadrático medio y no el error absoluto o el error común? La vamos a utilizar por facilidad de cálculo. ¿Cómo así que facilidad de cálculo? Esta función es más fácil de derivar, porque vamos a hacer optimización, es más fácil de derivar que una función que no tenga el cuadrado. ¿Ok? Bien. Y además, esta función de acá nos permite generalizar mejor el error. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Esto es básicamente el error de reconstrucción o el error de aproximación. Voy a ponerle así. Error de aproximación o reconstrucción. Comúnmente se hace con elevado al cuadrado. Pero en su forma general, ese error de reconstrucción será el siguiente. En su forma general, el error de reconstrucción viene siendo la norma Q del error y a su vez viene siendo la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, es decir, por todas las muestras, del valor absoluto
del error en cada muestra elevado a la Q y elevado nuevamente a la 1 sobre Q. Esta es básicamente una extensión de la norma P para el error cuadrático, o más bien el error de reconstrucción. ¿Qué quiere decir ese error o ese vector E que acabé de introducir? Ese vector E vive en el espacio de las muestras y se denomina vector de error. Ese vector de error básicamente va muestra a muestra haciendo la resta entre la etiqueta o el target o el objetivo y la reconstrucción como tal. ¿Okay? X por W. Entonces, lo que básicamente estamos haciendo es evaluar qué tanto me equivoco o qué tanto acierto en un modelo de regresión, en un modelo lineal, es decir, haciendo una combinación lineal de los datos, qué tanto yo puedo reconstruir un objetivo, un target, una etiqueta. Y, ¿ok? Eso es básicamente el principio de los mínimos cuadrados. Se utiliza el error cuadrático medio en general, ¿ok? Pero esta es la función de los mínimos cuadrados. ¿Qué pasa? Por facilidad matemática se utiliza, bueno, después de esta ecuación, que es una de las ecuaciones más importantes, después de esta ecuación, pues vamos a poder decir que Q puede ser cualquier número entre, o bueno, mayor que cero. ¿Qué pasa? Que ahí viene a jugar el tema de las normas, ¿ok? O la norma P. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, la norma C o la particularidad geométrica de la norma va incrementándose desde la norma cero. Bueno, la norma cero simplemente está pegada a los dos ejes, pero a medida que voy aumentando Q, la norma tiene un sentido un poquito más amplio. Es decir, tenemos el sentido de valor absoluto, tenemos el sentido de una circunferencia y hasta que tendremos el sentido de la norma infinito, que es un cuadrado. Es decir, la norma que más se utiliza es la norma 2. ¿Por qué? Porque es una función suave, continua y es fácil de derivar. Entonces, por facilidad matemática, se trabaja con el error igual a un medio de la norma 2 del error de reconstrucción al cuadrado. La norma 2 del error de reconstrucción al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta va a ser ahora nuestra función de costo, la que nos va a decir qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo las cosas. Es decir, qué tan estable, o más bien, qué tan bien me puedo ajustar, o el modelo de Machine Learning se puede ajustar a mis datos. Ahora sí, vamos a hacer la solución del modelo lineal por mínimos cuadrados. ¿Cuál será la solución? Bueno, el objetivo es encontrar, un vector W. Ya saben que los parámetros, el parámetro es W,
es encontrar un vector W, el cual sea el argumento que minimice un error W o un error de reconstrucción. ¿Okay? Esto es básicamente tomando la notación anterior, W igual al argumento que minimiza sobre W la función de costo, que es un medio de el error, o de más bien la norma del error de reconstrucción. ¿Ok? Todo esto es vector. X y W. ¿Ok? Básicamente, el parámetro W que reconstruya mejor a partir de mis datos. ¿Ok? ¿Y cómo se resuelve? Lo dijimos arriba. Tenemos que hacer algunas derivadas. Bueno, en realidad una derivada. ¿Por qué? Porque tenemos un solo parámetro desconocido. Derivamos respecto al parámetro desconocido, derivamos el error respecto, o la función de costo más bien, respecto al parámetro que desconocemos, y esto es básicamente y transpuesto, ¿qué estamos haciendo? Derivando la norma 2 o el error basado en norma 2. ¿Cómo hacemos esta derivada? Simple. Nosotros tenemos que abrir esta norma 2 al cuadrado y vamos a derivar. La derivada de la norma 2 al cuadrado es muy conocida y es el primer elemento al cuadrado. Como estamos trabajando de forma vectorial y matricial, pues es y transpuesto por y menos dos veces el primer elemento por el segundo más el segundo elemento al cuadrado. ¿Sí? Pero esto tenemos que multiplicar por x transpuesto por x por w. ¿Por qué lo coloqué de esta forma y no coloqué w transpuesto por x transpuesto por w transpuesto por x transpuesto? Simplemente transpuse este término. ¿Para qué? Para que tengamos noción de algo muy importante en el aprendizaje de máquina, y es la parte estadística. La noción estadística en este punto es x transpuesto por x, que hace referencia a la matriz de covarianza de nuestros datos. Esa es la estadística o la noción de estadística que tiene la solución del modelo lineal. Entonces, el parámetro W óptimo será igual, despejando e igualando la derivada a cero. Este parámetro vendrá siendo igual a x transpuesto por x a la menos 1 por x transpuesto por y. Esta demostración es muy fácil de hacer. Simplemente se despeja W de la ecuación que tenemos anteriormente. Muy sencillo.
y nos da una noción o nos sigue dando la noción de estadística de la matriz de covarianza. ¿Ok? Entonces, este término que encontramos es un término muy conocido y en este se basa, pues, primero, los algoritmos de aprendizaje de máquina generales o básicos, y también se basan los algoritmos de deep learning, del aprendizaje de máquina avanzado. Entonces es muy, muy importante esta parte de acá. Resulta que el término x traspuesto por x a la menos 1 por x traspuesto se denomina pseudo inversa de x, y van a ver que es la pseudo inversa de la matriz covarianza de los datos. Y x traspuesto por x pertenece a P o a un espacio P por P. Es decir, una matriz una matriz de características por características que lo que codifica las relaciones lineales entre las P características de X. Es decir, esa matriz X por X, después vamos a ver que hace alusión a la matriz de covarianza en los datos. Y pues básicamente es una matriz cuadrada en la cual tendremos las relaciones entre todas las características de nuestros datos. ¿Ok? De esa forma se resuelve el modelo lineal del aprendizaje de máquina.